Seguramente muchos de ustedes ni sabían que esta película ya estaba saliendo en los cines, vaya, estoy seguro muchos de ustedes ni siquiera saben que esta existía, pero sí tenemos una nueva película de Hellboy en los cines. Esta es la segunda vez que la franquicia se ha reiniciado completamente para el cine. Esta estelariza a Jack Kesey como Hellboy, y aquí tenemos una historia de un Hellboy un tanto más joven, por ahí de los años 50, el cual junto con esta investigadora se va a las montañas Apalaches, donde se encontrarán con un poblado un tanto extraño debido a las obras de algunas brujas y especialmente de un tipo simplemente llamado The Crooked Man. Entonces Hellboy junto con otros dos compañeros, entre ellos un personaje muy importante llamado Tom, van a ir a través de las montañas para tratar de figurar qué es lo que está pasando y qué es lo que pueden hacer al respecto. Sí, la franquicia de películas de Hellboy es algo bastante interesante, aunque también se puede decir un tanto trágico. Porque por supuesto tenemos las dos legendarias películas dirigidas por Guillermo del Toro y son bastante buenas, sobre todo la segunda película El Ejército Dorado, una muy buena película definitivamente. Y qué lástima que jamás vamos a tener Hellboy 3 a como Guillermo del Toro lo hubiera hecho. Porque al parecer darle $100 millones a Guillermo del Toro simplemente no es una buena idea para algunos estudios. Porque todos los estudios de producción están encabezados por personas bastante estúpidas. Y claro, en el 2019 tuvimos el reboot de Hellboy, esta vez con David Harbour como el protagonista, reemplazando a Ron Perlman, el cual había hecho a Hellboy en las películas de Del Toro. Y ese fue un reboot bastante terrible, vaya, fue una de mis películas menos preferidas del 2019, así de mala fue, y fracasó totalmente en todo sentido. Y aquí estamos otra vez con otro reinicio, y esta vez uno al que definitivamente puedes ver que a esta sí que le faltó dinero. Vaya que a los estudios parece que les da miedo darle dinero a una película de Hellboy. Y esta de hecho está basado directamente en una miniserie de 3 números estelarizando a Hellboy, la historia conocida como The Crooked Man, la cual por supuesto fue escrita por el creador del personaje Mike Mignola. De hecho, él mismo también está haciendo el guión de esta adaptación, así que supongo que al menos tenemos eso. Y desde que salió el primer tráiler todos obviamente estaban completamente decepcionados, incluso los que no estaban esperando absolutamente nada, porque wow, sí, esta película es increíblemente barata. Es fácilmente la más barata de todas las películas de Hellboy que hemos tenido. Incluso la película del 2019, al menos puedes decir que tenía cierto dinero detrás de ella. Esta definitivamente es una película de Hellboy que en años atrás veríamos sacada por ahí en DVD, casi sin nada de promoción, pero estaría ahí, la encontrarías repentinamente en algunas de las tiendas, si es que las tiendas que venden películas fueran tan comunes ahora como lo eran entonces. Algo bastante triste, pero sí, es el tipo de película que encontrarías ahí, excepto que esta por alguna razón encontró distribución en los cines. Pero al mismo tiempo, realmente no fue tan absolutamente terrible como pensé que sería. No es una buena película para nada, de hecho es bastante aburrida y muy poco interesante. Pero al mismo tiempo también veo la visión en la que querían hacer esta película. Porque verán, querían hacerla como si fuera un filme de horror, un tanto más crudo, donde teníamos elementos que se verían en una película barata pero muy efectiva de los años 70 que tuviera que ver con el horror o algo así. Algo como lo que veríamos en la original de El Despertar del Diablo o Evil Dead. Excepto por supuesto que todavía es una película filmada en la actualidad y el estilo visual de la película se ve como una película filmada en la era actual. Una película muy barata, pero sí, aquí tenemos algunas decisiones creativas que nos hacen recordar a esas películas de hace mucho tiempo. Y saben que si la película de hecho manteniera un estilo visual que también se viera como si fuera una película de los 70s sin mucho dinero, que se haya hecho casi en el estilo de guerrilla como dicen ahí, siento que esto hubiera sido muchísimo más efectivo. Desafortunadamente muchas veces la película simplemente se ve oscura por ninguna razón, no hay muchos colores, incluso Hellboy, que se supone debe verse muy rojo, incluso en los cómics es lo más rojo que verás en toda la historia de Hellboy. Aquí sí, ok, tiene unos tintes rojos, pero le quitaron casi todo el color. No tanto como en una película de Zack Snyder, pero en su mayoría porque esta película no tiene el dinero para poner todos los filtros que Zack Snyder pone en sus películas. En general la película simplemente se ve exactamente lo que es, como una película barata, pero al menos no hecha 100% incompetente. Y cada vez que la película quiere hacer algo extremo, por supuesto se ve muy limitada por su bajo presupuesto. Muchas veces algunas cosas sucederán fuera de cámara porque no tienen dinero para hacerlo, o bien sucederá en cámara, pero filmado de una manera para que casi quede oculto por el hecho de que los actores están posicionados en ciertos lugares de la toma para que cubran lo que se supone debe estar pasando, lo que costaría dinero hacer. Y eso también lleva a que no haya tantas escenas de acción en la película. Bueno, no había tantas escenas de acción en la historia original en sí, en los 3 números en los que se basa, pero sí, aún así la poca acción que tenemos no es la acción más emocionante que hemos visto en estas películas.
De hecho, creo que esa es la razón por la que escogieron adaptar la historia de The Crooked Man, que solo duró 3 números. No es una historia que realmente requiera tantas cosas espectaculares, y por ello eso sería perfecto para una película de Hellboy con muchísimo menos dinero. Pero al mismo tiempo tuvieron que añadir muchas cosas a la historia para que quedara en el formato de una película, porque sí, todavía es una historia corta que solo duró 3 números. Así que para hacerla una película que tuviera la duración para una película, le tuvieron que añadir unas cuantas cosas, quizás un par de personajes, unos muy pocos cambios, pero en general es la misma historia del cómic. Así que, irónicamente, tuvieron que añadirle más cosas a esta historia que ya era muy barata de hacer, lo cual les costaría más dinero de poner estas nuevas cosas. Qué paradoja tan extraña, pero bueno, una vez más, quién sabe cómo piensan los productores de estas películas. ¿Se podría decir que quizás es la película de Hellboy más fiel de las que hemos tenido? Es decir, sí, claro, las películas de Del Toro no eran exactamente adaptaciones 100% fieles de los cómics, no, en su mayoría era más bien una historia completamente original, o al menos en su mayoría original, que agarraba varios elementos que hacían del cómic, bueno, las historias del cómic. Pero aún así, eso resultó en muy buenas películas y en unas muy buenas versiones diferentes de lo que esperábamos de Hellboy. Esta definitivamente es muchísimo más fiel al cómic y supongo que eso será suficiente para aquellos que son fanáticos de las obras de Mike Mignola. Pero si algo prueba que el hecho de que seas una adaptación fiel no significa que ya seas una buena adaptación, es esta película. Porque aquí sí tendremos muchas escenas de diálogo, muchas conversaciones y muchos momentos que son exactamente iguales a los cómics. Hablo en serio, varias de las líneas de diálogo, el 70% del diálogo de esta película, yo dije, oh, eso lo dijeron en el cómic, oh, van a decir esto como en el cómic, sí, dijeron exactamente eso, en fin, sí es extrañamente bastante fiel. Se puede decir que el 80% del cómic está en esta película. Pero, una vez más, definitivamente no funciona tanto como una película porque muchas veces la historia se mueve demasiado lento. De hecho, casi toda la película es bastante lenta. Es porque, uno, no tienen mucho dinero para mostrar lo demás de la historia, así que los momentos que sí requieren de efectos especiales van a contarse muy rápido, mientras que los momentos que no requieren tantos efectos se van a contar muy lento para que rellenen la mayoría de la película. Y también es porque, bueno, es una historia que originalmente solo se cuentan en 3 números de cómic, así que definitivamente debemos expander este material lo más posible para rellenar la película. Entonces sí, es una adaptación fiel, pero sí, la historia original es muchísimo mejor. Es una historia ok, me agradó, pero al mismo tiempo tampoco es una historia que diría que se trata de Hellboy. No, más bien es una historia que tiene a Hellboy como uno de los personajes. Y tenemos ese mismo problema en esta película. Este Hellboy no tiene tantas líneas de diálogo como los que hemos visto en otras películas, y también se siente simplemente como el participante en la historia de alguien más, la historia de este tal Tom, el cual es interesante en los cómics, aquí en la película realmente no tanto. Sobre todo porque hacen de varios de los personajes más vulnerables en comparación al cómic, y se supone que eso los haría más interesantes, pero también los hace ver más tontos, más propensos a cometer errores que uno no cometería y más dependientes de Hellboy, a pesar de que a fin de cuentas todavía no se siente como uno de los protagonistas de la película. Vaya, esta película tiene muchas paradojas definitivamente y eso la hace bastante confusa, a pesar de que es una historia bastante fácil de entender. Pero en general, la mayoría de la película simplemente estaba yendo, reconocía cosas de los cómics y dije, ok, es muy aburrida, pero al menos hasta ahí llega. Pero luego llegamos al último tercio de la película, donde sí añaden muchísimo material extra, sobre todo para darle un clímax, porque en el cómic la historia termina de una manera un tanto anticlimática. Con un buen propósito, por supuesto, pero sí, eso visto en una película hubiera sido muchísimo más decepcionante. Así que en su lugar añadieron un montón de cosas nuevas para hacer un último tercio de la película y hacer de eso un clímax comparativamente más emocionante que el que pasó en el cómic. Pero desafortunadamente ahí es una parte legítimamente mala de la película porque se nota que no saben cómo contar la historia también, se sabe que no saben expandir las ideas que ya establecieron en la historia antes, que viene directamente del cómic, y hay muchos personajes que se supone deben tener un propósito, pero realmente no llegan a tener ninguno en este último tercio. Y sí tratan de poner un tanto más de escenas de acción, pero no tienen tanto dinero para poner mucha acción o algo que sea tan espectacular, así que realmente no va a durar mucho, o si algo pasa, va a pasar en su mayoría fuera de cámara. Wow, esta película de verdad se limita muchísimo por el presupuesto tan limitado. La música es bastante repetitiva y realmente muy típica de varias películas de horror, realmente no es algo tan inventivo para esta nueva versión de Hellboy, así que simplemente es música que está ahí. El trabajo de edición es bastante extraño, mucho de ello una vez más es para cubrir cosas las cuales claramente no tienen el dinero para mostrar y otras veces son decisiones de estilo que
pueden quedar en escenas de flashback o recuerdos de los personajes, pero cuando las usan fuera de ahí y se supone que refleja eventos que están pasando en la actualidad, ahí sí este trabajo de edición simplemente llega a ser muy molesto. Cortamos a muchas otras cámaras, muchas veces tenemos la cámara simplemente temblando como si estuviera pasando un terremoto en el set o algo así, es bastante molesto. Y no hay muchos efectos en computadora porque esta película no tiene el dinero para eso, pero cuando los hay... tenemos una araña gigante a los principios de la película, a veces se ve sorpresivamente bien, pero luego la ponen en la luz y entonces ahí sí se ve legítimamente mal, y a partir de ahí parece que se les acabó el dinero para eso, porque casi no hay efectos de computadora después de eso. Sí, este filme definitivamente no es bueno, pero al mismo tiempo es peor o mejor que la película que tuvimos del 2019. Bueno, llego a la conclusión de que eso no importa. A fin de cuentas son películas que realmente no recomiendo. La que sí les recomiendo, por supuesto, son las primeras 2 películas de Hellboy hechas por Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque son buenas películas y son películas del Guillermo del Toro. Pero esta sí, realmente no veo por qué sacaron esta en los cines o incluso en algunos cines. Por lo que sé, esta al parecer no está llegando a los Estados Unidos o no se sabe si llegará a las salas de Estados Unidos. Posiblemente la saquen para streaming o algo así, pero sí, ¿por qué rayos sacaría alguien una película como esta en salas de cine? Es una producción increíblemente barata, de las que verías gratis en televisión por ahí de manera bastante aleatoria, o no sé, lo encontrarías en un servicio de streaming el cual realmente no tiene tantos suscriptores. Te preguntas cómo rayos sigue este servicio de streaming en línea, pero sí. O bueno, si estuviéramos en esa época donde, ya saben, películas sacadas en físico fueran importantes, bueno, ahí tendríamos esta película saliendo exclusivamente en DVD y con muy poca promoción, pero la estamos viendo en el cine. Yo definitivamente la vi en el cine, aunque estoy seguro que muchos no la van a ver ahí porque muchos ni siquiera saben que ya salió. Entonces sí, definitivamente es un honor que yo sea una de las quizás 5 personas que vayan a ver esta película en los cines. Pero a fin de cuentas no la recomiendo para nada. Es una película bastante aburrida, en unos detalles sí son bastante malos, e irónicamente es quizás la adaptación más fiel a un cómic que hemos tenido de las películas de Hellboy. No por eso necesariamente lo hace la mejor película de Hellboy. Oh, claro que no. ¿Y qué tal estuvo Jack Casey como el rol de Hellboy? Perfectamente ok, supongo. En fin, realmente no importa, no deberían ver esta película. En fin, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.